sentarse. Bienvenidos a este lugar de adoración en el que jueves tras jueves estamos meditando en la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos por el capítulo 22. Nos quedamos allá por el verso 21, 22, 23. Vamos a leerlos para tener un poquito de memoria de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Hechos 21 dice: pero me dijo, está hablando Pablo, está dando su testimonio: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra, ¿verdad? Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaba polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Hasta ahí la palabra. Bueno, ¿sabía Pablo cuál era su misión? ¿A qué le había llamado Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La sabía, ¿verdad? Desde el principio. Él da testimonio aquí en el versículo 21 de que Dios le había mandado ¿qué? ¿Qué le había mandado el Señor? ¿A dónde lo había encomendado? A predicarle a los gentiles. Esa era la encomienda que Dios le había hecho y Pablo lo tenía claro desde el principio. Ahora, ¿se dedicó Pablo a predicar solo a los gentiles? No. ¿Cómo sabemos que no? La palabra dice que siempre entraba a la sinagoga. Efectivamente, siempre que él llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era buscar a los de su pueblo, a los de su nación. Él iba a la sinagoga donde se reunían los judíos y allí exponía el evangelio. Cuando era rechazado por los judíos, entonces él se volvía a los gentiles, y acababa cumpliendo siempre el mandamiento del Señor Jesús. Pero Jesús ya le advirtió que los gentiles no iban a recibir su testimonio, no iban a recibir su mensaje, ¿verdad? Bueno, hasta este momento, como veíamos, la gente le estaba oyendo con tranquilidad. La gente que al principio quería matarle, que estaba exacerbada. Llegó un momento en el que Pablo estaba hablando en arameo, todo el mundo le estaba escuchando y todos estaban callados. Pero cuando Pablo habló de que Cristo lo había enviado a predicar a los gentiles, dice, le oyeron hasta esta palabra. ¿Por qué los judíos reaccionan de esa manera? Efectivamente, ellos creían que eran el único pueblo escogido por Dios, los únicos, los mejores, los únicos. Y tenían verdadera aversión a los gentiles, ¿verdad? Y esto veíamos que es algo que hasta el día de hoy ellos mantienen, ¿verdad? Ellos se creen especiales, un pueblo especial, lo son un pueblo especial, pero porque Dios los escogió, pero no porque ellos sean diferentes a los demás pueblos. Ahora bien, está claro que el rencor de los judíos por los gentiles se manifiesta cada vez que tienen la oportunidad, como en este caso, ¿verdad? Ellos reaccionan y lo hacen con violencia. Ellos, eso de gritar, arrojar sus ropas, romper las vestiduras, el lanzar polvos al aire, todo eso son manifestaciones del desacuerdo, de un desacuerdo profundo del corazón del pueblo. O sea, el pueblo estaba en desacuerdo con todo eso. Así que no quería ni oír hablar de los gentiles, ¿verdad? Ahora, aquí, a partir de este pasaje, vemos a Pablo que dice que él mandó el tribuno que le metiese, en versículo 24, en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. De alguna manera, el tribuno quiso azotarlo. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué lo quiso azotar el tribuno?
A ver, para examinarlo, pero ¿qué significa eso? A ver, Mario, deja hablar a otro, Rafael. Saber la verdadera causa por el cual estaba... Saberla, pero él no estaba allí delante. No, porque llegó, ¿no? Llamaron al tribuno. No, él estaba allí cuando Pablo estaba hablando. Pablo habló porque el tribuno le dio permiso. Quizás el tribuno no creía que la gente pudiera estar tan sentada por lo que él estaba explicando, que creía que eso es otra cosa. Es que en realidad el tribuno no estaba entendiendo la lengua de Pablo. Pablo estaba hablando en arameo, ¿recuerdan? Y el tribuno, con toda probabilidad, no sabría hablar arameo. Estaba allí, era un espectador, estaba viendo lo que estaba pasando. Cuando él le permitió a Pablo dirigirse al pueblo, él vio que el pueblo se calmó, todo bien. Pero cuando el pueblo empieza a alborotarse, él quiere saber qué es lo que pasa. Y claro, él no se ha enterado de nada. ¿Qué es lo que ha dicho Pablo para que el pueblo reaccione de esa manera? ¿Qué es lo que el tribuno quiere saber? Por eso dice, vamos a interrogarlo, ahí, a por él, a ver qué está pasando aquí, ¿no? Enterémonos de una vez a ver qué es lo que pasa en este sentido, ¿no? Y bueno, por eso el tribuno quiere azotarlo. ¿Y qué es lo que hace? En versículo 25 dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? ¡Chua! Y aquí se paraliza todo. Es como si la película estuviera pasando, ¿verdad? Y de momento ¡cum! La cinta se frena el sonido, se para la imagen y aquí empieza el centurión romano a decir, ¿qué ha pasado aquí? Que este es romano. A ver, porque nos podemos meter en un problema. Así que, ¿qué hace el centurión? El centurión dice, cuando oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, ¿verdad? Así que, un momentito, déjenlo estar ahí, déjenlo que ahora vengo. Se fue corriendo al tribuno y le dijo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Y el tribuno se lo creyó, ¿verdad? No, el tribuno vino y le dijo, a ver, lo interrogó, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo, sí. Pero el tribuno todavía seguía sin creérselo. Y por eso respondió el tribuno, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. ¡Wow! Y ahí el tribuno también se echó a temblar. Y esto es interesante porque nosotros sabemos que los tribunos tenían autoridad para juzgar a la gente, tenían autoridad para castigar, pero la ley romana impedía que un romano fuese castigado sin que primero se demostrara que lo merecía. Es decir, fíjense por ejemplo en el capítulo 25, en el verso 16. Dice, a estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Los ciudadanos romanos tenían que ser juzgados antes de ser castigados. Así que, aunque el tribuno tenía una gran autoridad, sobre todo sobre aquellas personas que formaban parte de los pueblos, ¿cómo se le llamaba? Invadidos, o ¿cómo era? ¿Cómo se le dice? Conquistados, los pueblos conquistados, ¿verdad? El pueblo judío era un pueblo conquistado por el Imperio Romano y el tribuno tenía autoridad sobre ellos, pero aún el romano, aún el tribuno tenía que cumplir la ley de Roma, y la ley de Roma no le permitía castigar a un ciudadano romano sin hacerle primero un juicio. Por eso el tribuno también se echó a temblar, temió, ¿verdad? ¿Saben ustedes que todos los estudiantes de derecho, en la mayoría de los países del mundo, todos los estudiantes de derecho comienzan su carrera estudiando el derecho romano? Porque curiosamente el derecho romano sirve como fundamento
de la jurisprudencia de la mayoría de los países, de casi todas las leyes nacionales e internacionales. Fíjense hasta qué punto el derecho romano se desarrolló en aquella época del Imperio Romano. Hoy en día, cualquier abogado, antes de ser abogado, tiene que aprender el derecho romano, porque el derecho romano da fundamento a las leyes de este país como a las leyes de cualquier otro país. O sea que los romanos supieron desarrollar muy bien todo lo que eran las normas, las leyes del imperio, y eran estrictos en su cumplimiento, de manera que si un tribuno se saltaba la ley, el tribuno, aunque tuviera autoridad, siempre tenía a otro por encima de él que le podía ajustar las cuentas. Y por último, allá estaba el César, arriba del todo, que ese no tenía que consultar con nadie, se disponía de la vida de todos, ¿no? Ahora, estos, los centuriones eran gente ruda, eran gente guerrera, eran gente fiera, pero hasta los centuriones se asustan cuando meten la pata. Por eso el centurión salió corriendo, dio aviso al tribuno, y aún el tribuno, con toda su autoridad, temió, porque dice ahí que le interrogó y dice... Cuando él dice que es de nacimiento, dice: así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Ni siquiera llegaron a azotarle, pero solo por el hecho de haberle atado sin primero juzgarlo, ya ellos temieron. Fíjense hasta qué punto era importante el cumplimiento de las leyes, ¿no? En aquella, en este sentido, ¿no? ¿El tribuno era romano de nacimiento? No. ¿Cómo consiguió su ciudadanía? Pagando. Esto era una costumbre habitual en el tiempo de Antonio y de César, de Julio César. Y se ve que Pablo, de César Augusto, perdón, se ve que Pablo era judío de nacimiento, pero también romano de nacimiento, lo cual quiere decir, bueno, ¿cómo se explica eso? A ver, alguien que me lo explique. No, o sea, si Roma conquistaba un pueblo, los niños de ese pueblo conquistado no eran romanos. No, pero aún así eso no le garantizaba, no le hacía ciudadano romano. Sí, al Imperio Romano, pero aunque él naciera en Tarso, él era judío. Por consiguiente, para adquirir la nacionalidad, bien, al serlo él de nacimiento, la única explicación es que sus padres o sus abuelos compraron la ciudadanía o la obtuvieron por algún servicio que prestaron al imperio. ¿Ok? Entonces, o ellos la compraron, o ellos prestaron algún servicio al imperio, y por eso se les concedió la ciudadanía. Los hijos de los ciudadanos romanos nacen romanos, pero un pueblo ocupado por Roma no hacía romano a ese pueblo ocupado. La nacionalidad te daba una serie de derechos, que por eso se empezó a vender la nacionalidad en aquella época, ¿verdad? En tiempos de Antonio y de César Augusto, ¿no? Se dice, por una gran suma la adquirió el tribuno, ¿verdad? Y todo esto es interesante porque nos ayuda a entender un poco el contexto social, el contexto histórico en el que estos pasajes se están desarrollando. Tener un buen conocimiento de la época nos ayuda a entender mejor la palabra del Señor. Por eso les hablo de estas cosas que pueden parecer que no tienen importancia, pero la tienen, porque nos ayudan a dar una idea más completa de estas escenas que vemos relatadas en la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo afectaría a la multitud que estaba allí y que quería matar a Pablo? ¿Cómo le afectaría que él alegara que era ciudadano romano, siendo judío? ¿Cómo creen ustedes que le afectaría eso a la multitud?
los pondría más en contra, ¿verdad? Pero claro, ante la posibilidad de que te azoten, sabemos por la historia que muchos reos de los romanos morían a mano de los verdugos porque muchas de las veces se pasaban de la raya. Y Pablo, ante la perspectiva de que le podían dar más latigazos de lo que él estaba dispuesto a admitir, él hizo uso de su derecho como ciudadano romano, lo cual sin duda todavía le pondría más en contra a la gente, pero era cuestión de supervivencia. Así que cuestión de supervivencia, uno echa mano de lo que puede, ¿no? Y Pablo lo hizo. Ahora, ¿qué decisión toma el tribuno después de saber esto? Que él era ciudadano romano. ¿Qué decisión es la que toma según el versículo 29 y 30? Primero se apartan de él, ¿verdad? Los que le iban a dar tormento. Es decir, se les quitó de la cabeza eso de pegarle a Pablo. Por lo pronto, dejémoslo estar ahí. Ahora, al día siguiente, dice el versículo 30, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, ¿qué hizo? Le soltó las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Es decir, el tribuno toma la decisión de hacerle lo que tenía que haber hecho al principio, de hacerle un juicio justo. Y entonces hace mandar al Sanedrín para que venga y presente sus acusaciones y que Pablo al mismo tiempo se pudiera defender. Ahora, años anteriores, Pablo había llevado mucha gente ante el Sanedrín. ¿Recuerda? Él perseguía a los cristianos y los llevaba ante el Sanedrín para juzgarlos por infractores de la ley, y los mandaba a la cárcel e incluso los apedreaban hasta morir, como hicieron con Esteban. Ahora, muchos cristianos fueron juzgados por su fe en Jesús por culpa de Pablo, pero ahora él es el acusado. ¿Cómo se sentiría Pablo en el otro lado? Antes era él el que sentaba a los cristianos en el banquillo, ahora él estaba sentado en el banquillo. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? ¿Cómo cambian las circunstancias? Por eso siempre, en todo momento y en todo lugar, tenemos que estar siempre poniéndonos en el lugar de los demás, ¿no? Porque podemos llegar a estar en ese lugar. El acusador es ahora acusado. El Sanedrín podría juzgar actos religiosos y a lo mejor actos políticos dentro del pueblo judío, pero no podría condenar a muerte sin el consentimiento de Roma. Entonces, ¿qué pasaba cuando por lo menos apedrearon a Esteban? ¿Cometieron delitos? Claro, claro. Lo que pasa es que ese tipo de delitos los cometían sin que Roma se harara. ¿Entiendes? Es decir, efectivamente el Sanedrín tenía autoridad para juzgar, tenía autoridad para condenar incluso por delitos contra la ley de Moisés, que era la ley de su pueblo. Pero ellos no podían, bajo el Imperio Romano, no podían decretar la muerte de nadie. Ellos tenían que presentarlo al tribuno, o en este caso a la autoridad romana, y ellos decretaban o no. ¿Recuerdan? Cristo fue presentado delante de Pilato, y Pilato fue quien decretó su muerte, porque el Sanedrín no tenía autoridad para matarlo. Sin embargo, como muy bien señala Óscar, a Esteban lo mataron a pedradas y no consultaron con el pueblo romano. Pero eso lo hicieron sin contar justamente con el pueblo romano, es decir, lo hicieron a escondida, digamos, ¿no? Y por lo menos el enfrentamiento romano podría condenar a muerte a un judío por cuestiones religiosas. Normalmente los romanos eran bastante permisivos con la religión de los pueblos que conquistaban. Cuando nosotros analizamos la historia del pueblo romano, nos damos cuenta de que siempre permitieron que los pueblos tuvieran sus propias religiones, siempre que respetaran a los suyos. Y ahí es donde entraba un poco en conflicto, que lo vamos a ver más adelante,
la fe cristiana con la fe de Roma. Cuando llegan los césares que se creen dioses y que exigen adoración. Ese conflicto lo vamos a ver más adelante. Claro. El juicio que se le hizo a Jesús realmente fue un juicio falso. O sea, juristas de diferentes países han analizado ese juicio y no tiene fundamento alguno. Por 5 veces la autoridad, que era Roma, en este caso Pilato, por 5 veces le declaró inocente antes de entregarlo a los verdugos. Por 5 veces le declaró inocente. Y aún así lo entregó a los verdugos. El hecho de lavarse las manos no lo eximía de la responsabilidad de haber decretado su muerte, porque solo él tenía autoridad para decretarla. Al final, él era tan responsable como los judíos que lo instaron a él a hacer eso. Sí. Festo. Lo vamos a ver en el capítulo siguiente. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta que lo que vemos aquí es que ahora Pablo se ve en el lugar de aquellas personas a las que él mismo había llevado ante el Sanedrín. Antes él era uno más de los que acusaban. Él era uno más de los que vociferaban: muerte, mátalo. Ahora él está recibiendo ese juicio. Y yo creo que todos hemos oído hablar aquí en España de los juicios que se le han hecho y se le están haciendo al juez Garzón, ¿verdad? ¿Han oído hablar o no? Y ahora últimamente el juicio mediático que se le ha hecho al presidente del Consejo del Poder Judicial, hasta obligarlo a dimitir, ¿verdad? Es decir, los jueces también son juzgados, unos justamente, otros injustamente, pero hasta los jueces están bajo autoridad, hasta los jueces tienen que respetar la ley, y cuando no lo hacen se enfrentan a situaciones difíciles. Así que en este caso nosotros vemos aquí nada más y nada menos que al propio Pablo, que envió un montón de gente al juez. Ahora él es juzgado. Y sabes, nadie debe quedar por encima de la ley. Nadie. Ni siquiera nosotros los cristianos. También nosotros un día vamos a ser juzgados. En un sentido espiritual ya hemos sido juzgados, porque dice la palabra de Dios. Vamos a ir, por ejemplo, a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Vamos a ver algunos pasajes interesantes. Allí, que se quede allí. Dice la palabra en Juan capítulo 5, versículo 24, dice: de cierto, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Y además hay una afirmación importante. Quiero decirles que quien está hablando aquí es el propio Jesús. Y él dice: y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Verdad? Quiere decir que el que cree en Cristo, el que oye su palabra y cree en Dios, no va a ser condenado. ¿Ok? Fíjense, por ejemplo, en Romanos capítulo 8. Vamos a leer primero el versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1. Dice, ¿qué dice ahí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que delante de Dios el que tiene fe ya ha sido justificado. Es decir, ya ha sido juzgado y declarado inocente. ¿Ok?
Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay muchos pasajes que nos hablan de este modo. Sin embargo, los cristianos vamos a ser juzgados. Y esto es importante que también lo entendamos. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 5, porque algunos, pensando que ya han sido justificados, que ya han sido perdonados, que ya son salvos, que ya tienen vida eterna, pueden vivir como quieran y no van a ser juzgados. Pero 2 de Corintios, capítulo 5, dice el versículo 10. Antes de que lo leamos, ¿alguien me puede decir a quién le está dirigiendo esta carta el apóstol Pablo? A los corintios. ¿Los corintios eran creyentes o incrédulos? Creyentes. Eran miembros del pueblo de Dios. Eran cristianos. Pablo le está diciendo a los cristianos de Corintio, porque es necesario que todos nosotros, él se incluye, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Este aspecto del Evangelio debemos tenerlo muy presente porque nos ayudará a vivir en mayor santidad. Hay algunos que piensan que bueno, ya Cristo nos salvó, ya no hay de qué preocuparse, nosotros no vamos a ser condenados, pero cuando Jesús dice que en aquel día, cuando Él venga, algunos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello, ¿qué les dice Jesús? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Es decir, que una persona puede ser del pueblo de Dios, puede estar incluso trabajando para Dios y condenarse. Pastor, pero la palabra Jesús dice, a lo que leímos ahora en Romanos, dice, lo que está en la carne, no en el espíritu, ¿no? Hacia algo está diciendo Jesús, ¿no? Porque, claro. Porque Pablo lo dice, no. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Es que recuerden siempre que dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay muchos pasajes que nos alertan de eso. 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Limpiémonos de todo lo malo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El cristiano, el miembro del pueblo de Dios, es llamado a vivir en santidad, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esto es importante porque un día seremos juzgados. Y seremos juzgados por nuestros hechos. Hay algunos que dicen que entonces ninguno de los cristianos serán condenados. Yo personalmente no creo eso. Antes lo creía, pero yo no creo eso. Yo creo que algunos cristianos habrán perdido su fe por el camino, habrán descuidado su salvación tan grande y habiendo rechazado esa salvación tan grande, ¿quién les salvará? La Biblia nos habla claramente de la apostasía, ¿verdad? Pero volviendo al texto de Hechos, capítulo 22, versículo 30, ahí dice, le soltó de las cadenas, ¿verdad? En la versión de 1909, dice, le soltó de las prisiones. ¿Qué les parecería a los judíos el hecho de ver a Pablo sin cadenas? Ya, ¿cómo es que lo tiene suelto? A ese pecador. ¿Les haría sospechar de que Pablo los había puesto de su parte? Es interesante saber que le soltaron de las cadenas, ¿verdad?
que lo dejaron libre, porque desde que Pablo declaró su ciudadanía, ahora los judíos tenían el deber de probar su culpabilidad, porque él era un ciudadano romano. Así que el tribuno los llamó al Sanedrín para que ahora demostraran realmente que era culpable, porque si no, los que iban a tener problemas iba a ser el Sanedrín. Era un ciudadano romano y ahora el tribuno tenía que defender al ciudadano romano. Vamos a leer los versículos del 23, capítulo 23, del 1 al 5, porque vamos a ver cómo comienza el juicio, en este juicio que le hacen a Pablo. Vamos a fijarnos bien en cada uno de estos detalles, porque es interesante ver algunos detalles que tenemos aquí. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley me mandas golpear. Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, bueno, hasta ahí, hasta el versículo 5. Comienza el juicio. ¿Y cómo se dirige Pablo al Sanedrín? Como hermano, ¿verdad? Lo primero es que dice ahí: mirando fijamente al concilio. ¿Ustedes creen que los que son culpables miran fijamente al que le acusa? ¿Verdad que no? Normalmente clava la mirada en el suelo, agacha la cabeza y trata de defenderse, pero es incapaz de mirar a los acusadores de frente, ¿no? ¿Por qué Pablo les mira de frente? Por la autoridad. Porque era inocente. Porque realmente, más que un desafío que podía entenderse como un desafío, ¿verdad?, al Sanedrín, mirándolo de frente, ¿no?, a los ojos, más que como un desafío, era como una declaración de inocencia, como diciendo: no tengo nada que ocultar. Y por eso él se permite el lujo de mirarlos cara a cara, ¿no?, directamente a los ojos. Ahora, ¿cómo los trata? Los trata, como decía Alejandro, de hermanos, ¿verdad? Hermanos. Con respeto todavía. Los trata como hermanos porque siguen siendo sus hermanos judíos. Pero ¿se dan cuenta de que ya no les trata como padres? Porque anteriormente les había llamado hermanos y padres, o padres y hermanos. Ahora ya no. Ahora ya no les llama padres, porque la palabra padre en aquel tiempo y en el pueblo judío tenía una connotación de absoluto respeto. Un padre, tuviera hijos o no, era aquel que estaba lleno de sabiduría y que la transmitía a las generaciones siguientes. Es decir, un rabí sabio podía ser llamado padre. De hecho, era una costumbre en aquel tiempo llamar padre a los hombres sabios. Sin embargo, algunos abusaban de ese reconocimiento. ¿Creen ustedes que hoy en día hay personas que abusan de su posición, de sus títulos? ¿Se da hoy en día también eso? ¿Verdad que sí? A veces, aunque ni siquiera tengan títulos, ¿verdad?, a veces un simple funcionario se permite el lujo de mirar a los demás por encima del hombro, ¿no?, como si fueran inferiores, ¿no?, solo porque los demás tienen la obligación de ir allí a arreglar cualquier papel, ¿no?, y te miran mal, ¿no?, como si ellos fueran superiores en algo, simplemente porque tienen el privilegio de tener un puesto de trabajo, ¿no? Esto no debiera ser así, ¿no? Pero es verdad, hay quienes abusan
de su posición de liderazgo, de su posición de conocimiento. Hay quienes abusan de esto, y eso no pasa solo entre los pastores, pasa también entre el pueblo llano. Estas cosas ocurren incluso entre los creyentes normales. Hay personas que miran a los demás como con condescendencia, ¿no? Y esto no debe ser así. Creo que en aquellas congregaciones en las que se establecen líderes en vez de siervos, ocurre esto con más frecuencia. La palabra siervo se traduciría al castellano actual como esclavo. Y los creyentes hemos sido llamados a ser esclavos de Cristo, esclavos de Dios, no a ser líderes, porque el líder es el que manda, el líder es el que tiene derechos, el líder es el que reclama, el líder es el que se impone, mientras que el esclavo no tiene nada que reclamar, no tiene medio para imponerse. El esclavo siempre está a merced de su señor. Dios no ha llamado líderes, ha llamado a esclavos, ha llamado a siervos. Cristo, siendo el mayor de todos los líderes, el único con derecho a mandar, no actuó como un líder, actuó como un siervo, como un esclavo. Y Filipenses capítulo 2 lo deja bien claro. Y ahí Pablo nos insta a nosotros que sigamos sus pisadas, que sigamos su ejemplo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando semejanza de hombre, y aún estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, si Cristo actuó como un siervo, actuó como un esclavo, también nosotros debiéramos hacer lo mismo. No importa el puesto o la situación en la que estemos, debiéramos realmente tratar a todos los demás con respeto, con cortesía. ¿Saben? Porque ocurre a veces hasta en nuestras propias familias que se abusa de la posición. Entonces esto es algo que no debe ocurrir, porque ¿se agradará a Dios de esa actitud? Ahí está. Vamos a ir a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Vamos a ver qué opina Jesús sobre esto. Capítulo 23. Aquí Jesús está hablando de aquellos rabinos, de aquellos escribas, de aquellos fariseos. Jesús dice en el versículo 1 de Mateo 23: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles para llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filasterias, es decir, los flecos de sus vestiduras, de sus mantos, y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén.
Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que volvamos otra vez a Hechos de los Apóstoles y vemos que Pablo se dirige al Sanedrín fijamente y le dice: varones hermanos. Ya no les dice padres, ya no les dice maestros. Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Qué se proponía Pablo con esta frase? Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Es que Pablo nunca había fallado en nada? Que estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Pero qué se proponía él? Se proponía demostrar que era mejor que el Sanedrín. Él decía que lo que estaba declarando, lo que se proponía era demostrar que él había obrado en conciencia, y eso significa creyendo siempre que estaba haciendo lo correcto, creyendo que estaba haciendo lo justo, creyendo que estaba agradando a Dios. Él no hizo lo que hizo por fastidiar a los rabinos, ni al Sanedrín. Él no actuó mal porque quisiera aparentar que era mejor que ellos. Él obró con limpia conciencia. Significa convencido de que estaba haciendo lo correcto. Es decir, él está tratando de establecer que él obró con sinceridad en todo momento delante de Dios. Yo con buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Cometería errores? Claro que sí, como todos nosotros. Pero cuando un creyente comete un error, sabe que puede pedir perdón a Dios y ser limpiado de sus pecados y seguir en su buena conciencia delante del Señor. Pero lo que el creyente no puede hacer nunca es practicar el mal, porque entonces su conciencia no podría estar limpia. ¿Amén? Hay que diferenciar lo que es un pecado de la práctica del pecado. Tú puedes matar una gallina, pero si matas a muchas te llamarán matagallina. ¿Cierto? Quiero decir, no es lo mismo fallar una vez en algo que estar fallando siempre en eso. ¿Ok? Ahora, ¿cómo le sentaría eso al Sanedrín? Yo con buena conciencia he obrado delante de Dios hasta el día de hoy. Sin duda lo enfurecería. ¿Pero por qué? Porque los colocaba a ellos fuera de la voluntad de Dios. Si yo con buena conciencia he obrado bien delante de Dios, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué están haciendo ustedes conmigo? ¿Qué quieren hacer conmigo, no? Entonces, así que Pablo, aquí en este pasaje, está hablando de su conciencia. Yo creo que desgraciadamente hoy en día se habla muy poco de la conciencia. Porque cada vez el hombre le hace menos caso a la conciencia. Cada vez se hace menos caso a eso. Y es importante tener en cuenta esto. Porque la palabra de Dios nos habla de la conciencia. La importancia, debemos darle importancia a la conciencia. Porque la conciencia está ahí, como la voz de Dios, escrita en nuestros corazones. La mayoría de la gente, incluso los cristianos, viven sin tener en cuenta la voz de su conciencia. Con frecuencia la traicionan y llegan incluso a endurecerla, hasta cauterizarla, a base de no hacerle caso. Nos habla la conciencia de que algo está mal, pero seguimos haciéndolo. Y seguimos haciéndolo. Y sabemos que está mal, pero seguimos haciéndolo. Y llega un momento en que nuestra conciencia ya deja de decirnos nada, porque ya está cansada de decirnos que está mal, y nosotros seguimos obrando mal. Y llega un momento en que ya nuestra conciencia deja de pensar que eso está mal. En vez de convencernos ella a nosotros de que eso está mal, nosotros la convencemos a ella de que eso es normal. Y así, esa es una de las evidencias de que una persona ha perdido el norte. Cuando no es capaz de reconocer el mal, cuando no es capaz de reconocer el pecado. Cuando un cristiano deja de entender que algo es pecado, pierde el discernimiento
de lo que está mal delante de Dios, ese cristiano de carnal se ha pasado. Entonces es importante hacerle caso a nuestra conciencia, porque la Biblia demuestra que un día seremos juzgados por nuestra conciencia. Cuando seamos puestos delante de Dios, nuestra conciencia dará testimonio delante de Dios. Por esto, dice Pablo en Romanos 2, del 14 al 16, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa delante de Dios y ante los hombres. Eso está en el capítulo 24, versículo 16 de Hechos. Pero en Romanos 2, 14 al 16, Pablo habla de la conciencia. Vamos a verlo si quieren. Romanos 2, del 14 al 16. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, cuando en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, que el día en que Cristo vaya a juzgarnos, nuestra propia conciencia dará testimonio de si hicimos bien o si hicimos mal. Y en Hechos 24:16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa delante de Dios y ante los hombres, ante Dios y ante los hombres. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Le haces caso a tu conciencia? ¿Oyes a tu conciencia? ¿O ya tu conciencia ni siquiera te molesta porque nunca le hiciste caso? Yo creo que nosotros los cristianos tenemos una mayor responsabilidad todavía, porque conocemos la palabra de Dios y eso significa que conocemos el bien y sabemos distinguirlo del mal. Pero además, nuestra conciencia en el caso de los cristianos no es la conciencia. En nuestro caso, la voz interior que nos habla es la voz del Espíritu Santo de Dios, que nos redarguye de pecado, que nos corrige, que nos instruye, que nos guía a toda la verdad. Porque todas esas cosas están ahí escritas en el Evangelio de Juan, que forman parte del ministerio que el Espíritu Santo había de hacer en nuestra vida. Ahora, ¿le hacemos caso? ¿Oímos a Dios? ¿O estamos tan llenos de palabra nuestra? ¿Estamos tan acostumbrados a oírnos a nosotros mismos? ¿Quién es el que está sentado en el trono de tu vida? ¿Está realmente Dios o está tu ego? ¿Quién te dirige? ¿En base a qué voz toma las decisiones? ¿En base a la voz de la carne o en base a la voz del Espíritu de Dios? Son preguntas que podrían servirnos para reflexionar. Y cuando estemos delante de Dios, cuando llegue el día en que estemos ante el tribunal de Cristo, ¿qué testificará nuestra conciencia? ¿Llegaremos allí con una buena conciencia? ¿Con una limpia conciencia? ¿O llegaremos con una conciencia sucia y machacada? Creo que estas son preguntas que son pertinentes, que debemos hacernos. ¿Hago lo que debo hacer o lo que no debo hacer? ¿Oigo a Dios o me oigo a mí mismo? Yo creo que es importante, porque la palabra de Dios nos enseña que no debemos desechar nuestra conciencia. Vamos a ver Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18 y 19.
Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 18 y 19. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Hay aquí algunas cosas interesantes. Dice, para que manteniendo la fe hay que mantenerla. ¿Qué pasa con una planta si no la mantenemos? Se muere. A la fe le pasa lo mismo. O mantienes tu fe o tu fe se muere. ¿Y qué podemos hacer para mantener nuestra fe? Prevalecer en la palabra. Escuchar la palabra. Estar en comunión con Dios. ¿Alguien más dijo algo? Mantenernos en oración. Hay que mantener la fe. Ana, ser obedientes. Porque claro, podemos conocer la palabra y todo esto, pero si no la practicamos, desde luego no nos va a servir. Hay que mantener la fe y buena conciencia. Esto es también un mandamiento aquí. Tomémoslo como un mandamiento. Dice, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Cómo mantenemos nuestra conciencia? Actuando bien. No te oigo. Poniendo fe en Jesucristo. Haciéndole caso a la conciencia. Porque si no le hacemos caso a la conciencia, si la desechamos, fíjense lo que dice aquí, dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Este es un pasaje interesantísimo para aquellos que no creen que la salvación se pueda perder. Porque ¿de qué está hablando Pablo aquí sino precisamente de eso? Naufragaron en cuanto a la fe. Es decir, cuando desechamos nuestra conciencia, podemos acabar perdiendo nuestra fe. Hay que mantener la conciencia, una buena conciencia, una limpia conciencia. Porque de lo contrario, podemos naufragar. Si naufragamos, quiere decir que no vamos a llegar a puerto. Quiere decir que nos quedamos en el mar. Cuando esto hacemos, cuando no prestamos atención a nuestra conciencia, cuando no mantenemos limpia nuestra conciencia, podemos ser engañados. Y de hecho, muchos son engañados por demonios. Yo creo que vean conmigo en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente, está aquí, claro, meridianamente, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, naufragarán, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo que cauterizada, endurecida la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Cuando la conciencia se endurece, los demonios tienen puerta abierta para entrar en el corazón de esa persona y les engañan. Espíritus de mentira, demonios mentirosos llegan al corazón de esa persona y acaba creyendo tonterías. Que si no se puede casar,
¿De dónde sale la doctrina de que los sacerdotes no se pueden casar? De un demonio mentiroso. Lo dice aquí la palabra de Dios. Prohibirán casarse. Estas eran las cosas que iban a enseñar los demonios mentirosos. Cuando Dios dice en su palabra, no es bueno que el hombre esté solo, los demonios dicen, no, si quieres servir a Dios, tienes que dedicarte solo a Él. Parece que es algo bueno. Al final, ¿qué da como resultado? Pederastia, violación. No es bueno ir en contra de la voluntad de Dios. Pero un papa cuya conciencia estaba endurecida se dejó engañar por un espíritu de mentira y acabó llevando a una iglesia enorme hacia la mentira también. Esta es la verdad. Está aquí en la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Quizás por esto, porque la conciencia se puede endurecer hasta cauterizarse, quizás por esto la conciencia no es el único baremo por el que nosotros debemos guiarnos. La conciencia debe estar sometida a la palabra de Dios. Fíjense en 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Nadie debe apelar a su conciencia por encima de las Sagradas Escrituras. 1 de Corintios 4, versículo 4. Dice Pablo desde el 3, si queremos: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, ¿qué dice? No por eso soy justificado, pero el que me juzga es Dios. Aunque tú no tengas mala conciencia, debes someter tu vida a la palabra de Dios. Porque la conciencia puede ser maleada, puede ser maleable. La conciencia puede ser contaminada, la conciencia puede ser manipulada. De hecho, hay estudios que lo demuestran. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Alemania se hicieron verdaderas barbaridades. Barbaridades que no hubiesen sido posibles sin todo un trabajo previo de endurecimiento de la conciencia del pueblo alemán. Mediante propaganda política se le fue metiendo ideas, primero de que los judíos le venían a robar sus tesoros, sus trabajos, sus tierras, después que los judíos eran como animales, después que de animales que eran como ratas, y una vez que le habían quitado, lo habían desprovisto de su naturaleza humana, ya los judíos, si eran una plaga, había que exterminarla. Era todo un trabajo de psicología para modelar, manipular la conciencia de todo un país. Y la gente actuó creyendo que hacía lo correcto. Pero si hubiesen tomado aquellas cosas y las hubieran filtrado a través de la palabra de Dios, se habrían dado cuenta de cuán errados estaban, de cuál tamaño tenía aquella atrocidad, qué tamaño enorme. La conciencia se puede manipular. Por eso, más que nuestra conciencia, es la palabra de Dios. La palabra de Dios debe estar por encima incluso de nuestras propias conciencias, porque es palabra de Dios, mientras que nuestra conciencia puede ser manipulada por la palabra del hombre. De hecho, nosotros como cristianos debemos someter nuestra conciencia a la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué hacer cuando la conciencia está sucia? ¿Qué hacer cuando sabemos que no le hemos hecho caso, que hemos obrado mal, que nuestra conciencia nos acusa? ¿Qué podemos hacer? Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14.
¿cuánto más, dice Cristo? Está hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Más que cualquier sacrificio que podamos hacer, más que cualquier obra, más que cualquier cosa, la sangre de Cristo puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice el apóstol Juan. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Jesucristo, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, la paga por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así pues, la palabra de Dios nos enseña en esta tarde que debemos someter nuestra conciencia a la palabra de Dios. Amén. Que debemos oír al Espíritu Santo. Si somos cristianos, el Espíritu de Dios está en nuestro interior porque somos templo del Espíritu de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios nos habla, debemos obedecerles, hacerle caso, para que su voz sea más clara, más fuerte cada día. Alimentemos la voz del Espíritu de Dios obedeciéndolo, siguiendo sus instrucciones, dejando a un lado nuestros propios razonamientos, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, lo dejamos aquí para la próxima semana, si Dios quiere, en el que podremos seguir avanzando en el estudio de este libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 23 ya, en el que estamos y donde lo hemos dejado. Amén. Es importante que estudiemos las Sagradas Escrituras. Es importante que escudriñemos la palabra de Dios, porque en ella tenemos verdaderas enseñanzas que necesitamos para que nuestra vida se ajuste a la voluntad de Dios. Si vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, por este estudio. Me gustaría, por favor, que alguien que se sienta agradecido al Señor ore dando gracias por este estudio. Amén, Padre. Amén. Damos las gracias a las personas que nos ven a través de internet y les pedimos que dejen sus consultas, sus preguntas, si las tienen, ahí mismo en la web. Y gracias por estar ahí cada jueves. Dios les bendiga. Quiero aprovechar también para decirles que